Acuérdense que para grabar todos tienen que dar su consentimiento. Muy bien, jóvenes, entonces empezamos con nuestra clase número 6 de teoría electromagnética de la licenciatura en física. Y bueno, vamos a utilizar esta tableta para nuestra exposición. Entonces, básicamente ahorita ya comenzamos, después de esta introducción que dimos ayer de manera muy general, vamos a comenzar ya con el tema, que es de electrostática. Pero antes de entrar directo a electrostática, voy a mencionar algunos aspectos importantes, detalles, que en la parte introductoria no se consideraron, que es básicamente, voy a hacer esto un poco más grande, ¿no? Porque habían dicho que querían un poco más grande, ¿no? Así. El concepto de carga eléctrica. ¿Sale? El concepto de carga eléctrica es un concepto importante. Vamos a poner. Bien, pues desde el punto de vista histórico, eléctrico, pues deriva de la palabra griega amber, ¿no? Y que es una sustancia la cual atrae, digamos, cargas, ¿no? Cuando es raspada, ¿no? O frotada, digamos. Entonces, los fenómenos asociados al electromagnetismo o a la electrostática, pues son conocidos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como decíamos ayer en nuestra introducción. Y en particular, nada más mencionar que en 1600, imagínense, todavía 200 años antes, William Hilbert, desde que se desarrollara la teoría electromagnética, William Hilbert fue el que llevó a cabo experimentos sistemáticos, los primeros experimentos sistemáticos sobre los fenómenos asociados a la electrostática, ¿no? Bien, entonces, bueno, hoy en día se entiende la carga, ¿sale? Es una propiedad intrínseca de la materia. La propiedad intrínseca de la materia. Y hasta donde se sabe, no hay ningún átomo, ninguna partícula, molécula, la cual no sea un entero múltiplo del valor mínimo de la carga del electrón. ¿Okay? Eso es algo que ya también habíamos introducido ayer, excepto por los quarks que tienen carga fraccionaria, carga eléctrica fraccionaria. De ahí, pues, los átomos neutros, las moléculas o cualquier cuerpo macroscópico va a adquirir una carga neta que va a ser una carga neta cuando pierda o gane electrones, ¿vale? La cual va a ser proporcional a la carga del electrón, ¿no? O sea, va a ser el número total de carga efectiva que tenga el cuerpo multiplicado por la magnitud que tiene la carga del electrón, ¿no? Entonces, en particular, si pierde electrones, pues entonces vas a tener una carga positiva en el cuerpo. Si el cuerpo absorbe, digamos, electrones o gana electrones, entonces vas a tener una carga efectiva negativa. Bien, entonces podemos definir, o sea, digamos, en los cuerpos materiales a los que vamos a hacer referencia, vamos a tener, digamos, un cuerpo y las cargas, carga Q1, carga Q2, etcétera, van a estar distribuidas, ¿sale? Por todo el cuerpo, ¿no? Y más aún, si consideramos un cuerpo que esté ocupando un cierto volumen, ¿sale? Podemos considerar como un medio continuo todo este cuerpo, todo un medio continuo, y entonces tomar
un elemento infinitesimal, ¿sale? Un elemento de volumen, y preguntarnos cuál es la cantidad de carga que hay en este elemento infinitesimal. Entonces, en ese sentido, conviene definir lo que sería una densidad de carga, ¿okay? Densidad de carga que se introdujo ayer a través de las ecuaciones de Maxwell, pero ahorita lo vamos a hacer de manera más ya específica, ¿no? Para que nos va a ser útil para los cálculos, ¿no? Entonces voy a tener la densidad de carga volumétrica, ¿no? Normalmente vamos a hablar nada más de densidad de carga, no vamos a hacer mención de volumétrica, pero en efecto sería la densidad de carga volumétrica, como la cantidad es la cantidad de carga en un volumen dado, ¿no? Entonces, si yo tomo este volumen, entonces puedo agarrar y decir, mira, en este volumen existe esta cantidad de carga de Q, entonces la densidad va a estar definida a través de esta relación como ρ R por el volumen. Normalmente el volumen lo vamos a denotar, o sea, es este dB, pero va a estar denotado como D3R, ¿no? Que sería el elemento de volumen en el espacio, ¿no? Entonces, este R vector, pues va a ser un vector cuyo dominio tome valores en este volumen que está aquí, en este elemento de volumen. Entonces, con esta definición, la carga total, así la carga total, ¿sale? En todo el volumen B, es simplemente la integral en el volumen, ¿sale? Aquí sobre el volumen, de la densidad de carga, ¿okay? Y esa sería la carga. La densidad de carga, pues va a depender de cómo esté distribuida la carga. O sea, puede ser que el cuerpo, digamos, vamos a iluminar en rojo la carga, puede ser que aquí haya poquitas cargas, ¿sale? Pero puede ser que en esta parte ya haya más cargas, mayor cantidad de carga, y aquí todavía más cantidad de carga, ¿no? Entonces, la distribución de carga va a estar descrita a través de la densidad de carga, ¿no? O sea, te va a decir cuál es la región en donde haya más cantidad de carga. Bien, el concepto de densidad de carga también aparece en el contexto de la mecánica cuántica, especialmente cuando estamos hablando de un material cuyas propiedades solamente pueden ser descritas a través de la mecánica cuántica, ¿no? Ahí, como van a ver ustedes en su curso de mecánica cuántica, el objeto básico que se utiliza es lo que se llama la función de onda, ¿no? Cuando tienes un sistema de muchas partículas, como es el caso de un cuerpo que está formado de muchas partículas, de muchas cargas, pues la función de onda es la función de onda de multipartícula, ¿no? O sea, va a depender de las posiciones de las n partículas. Y con esa función de onda uno puede determinar también la densidad de carga, ¿no? Entonces, en mecánica cuántica también hay una definición, digamos, de la densidad de carga. Bien, ahora uno puede tener la situación en particular en que no tengas un volumen, ¿sale? Si no tengas una superficie, ¿no? Puede ser una superficie curvada, como una variedad, ¿no? Una superficie. Entonces, la carga está distribuida en esta superficie, ¿ok? Y entonces, en ese caso, pues lo que vas a tener es que si yo tomo ahora un elemento de superficie, ¿sale? Aquí tengo un elemento de superficie de S, ¿sale? Entonces, preguntamos, esto nos va a conducir a la definición de una densidad superficial de carga, ¿okay? Densidad
superficial de carga, ¿ok? Entonces, la densidad superficial de carga, que vamos a denotarla por sigma, ¿ok? Pues nos va a permitir encontrar, digamos, cuál es la cantidad de carga en este elemento de superficie. Vamos a denotarla igual, de Q, va a ser la integral ahora sobre la superficie, ¿sale? Perdón, aquí sí me estoy equivocando. O sea, el elemento de carga simplemente va a ser la densidad sobre R, voy a poner aquí R sub S por ds, ¿no? Entonces, básicamente, este R sub S, si yo escribo aquí un marco de referencia, R3, entonces, R sub S son vectores de posición que solamente toman valores aquí en este dominio de S, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la carga total en la superficie, pues lo que necesito es calcular la integral sobre todos los elementos todo el dominio de la superficie de esta cantidad, ¿no? ¿Sale? Y donde este RS hace alusión a que solamente este vector posición toma valores en la superficie, ¿vale? Y de la misma manera, uno puede definir igualmente lo que sería una densidad lineal de carga, ¿no? ¿Sale? Entonces, haciendo la misma analogía, pues ahora puedo tener un material, digamos, que sea como un filamento, que represente una curva aquí. Igualmente, puedo definir un vector, que lo voy a denotar L vector, ¿no? Este L vector representa los puntos de esta curva en el espacio, pero esa curva representa un material que tiene esta forma, ¿no? Esta forma curvada, ¿no? Y entonces aquí también puedo tener cargas que están distribuidas, ¿sale? En el material unidimensional, pero curvado, ¿no? Entonces uno se puede preguntar cuál es la densidad, en este caso el concepto de cuál es la densidad lineal de carga. ¿Ok? Entonces tomamos igualmente un cachito aquí, un elemento de línea, ¿vale? Un elemento de línea, y preguntamos la cantidad de carga que hay en este elemento de línea, y bueno, aquí la densidad lineal se va a llamar, vamos a denotar por lambda, que va a depender del L vector, ¿no? Entonces, la cantidad de carga en el elemento de línea va a ser simplemente la densidad de carga multiplicado por el elemento de línea. Y la carga total en todo el filamento va a ser la integral de la densidad de carga lineal por el elemento de línea. Obviamente, pues aquí va a depender de quién sea, vamos a llamarle L. Depende de cómo esté la curva esta, cuál va a ser el elemento de línea, pero de manera concreta, por ejemplo, si fuera una línea recta, pues tú acomodas esa línea recta al eje X, por ejemplo, y esto va a ser de X, ¿no? X lambda X, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender un poquito del contexto exactamente cómo va a ser cuál variable vas a utilizar aquí. ¿Okay? Entonces, pero aquí, por ejemplo, es importante la noción de geometría diferencial, por ejemplo, aquí el uso, como yo siempre ando promocionando la geometría diferencial como una asignatura básica que deben conocer los físicos, porque se utiliza los conceptos por doquier, digamos, por todos lados. Entonces, aquí, esto de acá representa lo que se llaman las funciones de encajamiento que definen a la superficie, y de hecho este L vector, estrictamente hablando, ¿sale? Que es un mapeo de un intervalo en los reales, y lo manda a R3 en este caso. Este L vector está definido por una función una función vectorial que depende de L, ¿sale? De este L que sería el parámetro que describe la curva.
¿vale? Entonces, de acá son funciones, ¿no? O sea, tienes aquí, digamos, X, función de L, Y, función de L, Z, función de L. Si tú graficas la imagen de esto en R3, aquí vamos a decir que este es X, Y y Z, entonces vas a ver el perfil, ¿no? La forma geométrica, ¿no? Y esto, pues si yo tengo una fórmula para la densidad en función de esta L, que está a su vez en función de esta L, pues yo puedo hacer esta integral, ¿no? ¿Sale? Entonces, es bien útil aquí. Y también acá, de hecho, aquí estas RS también son las funciones de encajamiento. Nada más que estas funciones de encajamiento ahora van de un dominio que va en R2 y lo manda a R3. Y esas funciones de encajamiento igualmente son funciones que dependen de dos parámetros ahora, que le voy a llamar Z1, Z2, ¿sale? Que son los parámetros que caracterizan a la superficie. Por ejemplo, si estamos hablando de una superficie esférica, pues aquí lo más adecuado es poner teta y phi, ¿no? Y aquí, en el elemento de área, pues son el elemento de área en las coordenadas esféricas, ¿no? Bien, entonces eso es en cuanto a la carga y a la densidad de carga. Ahora, aquí hay un aspecto importante cuando consideramos ahora la situación donde no tenemos un cuerpo continuo de densidad de carga, sino tenemos partículas aisladas, ¿no? Bien definidas. Queremos estudiar, por ejemplo, imagínense la situación, déjenme separar aquí. Yo quiero estudiar, por ejemplo, el movimiento de un electrón. Obviamente aquí pues se traslapan los conceptos porque el electrón es un concepto que surgió de hecho en la física clásica, ¿no? A finales del siglo XIX, pero es fundamentalmente cuántico. Sin embargo, uno puede plantearse tranquilamente el estudio del movimiento de un electrón, digamos, vamos a pensar aquí en el espacio R3, y yo estudio aquí la trayectoria de un electrón, sale una trayectoria continua, también a través de una curva, ¿no? Por lo cual también es útil nuevamente los conceptos de geometría diferencial. Pero bueno, el punto es que por aquí va la carga del electrón. Ahora no es una línea de carga, ¿no? Sino ahora yo nada más tengo el electrón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo defino, en este caso, defino o puedo hacerlo, defino la densidad de carga de un electrón? En otras palabras, de una partícula cargada, ¿no? De una partícula puntual. Ah, bueno, aquí es donde entra el asunto, es donde entra el uso de la teoría de funciones generalizadas. Generalizadas que les comento, la delta de Dirac, acuérdense, tiene esta propiedad informal que esto de acá es 0, cuando R es distinto de 0, y tiene su propiedad de filtración, que la integral en R3 de la delta de R es igual a 1, mientras el 0 está incluido en el espacio, y lo cual está incluido aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta propiedad? Pues nos dice que la partícula está localizada en 0, básicamente, ¿no? Ahora, si yo le pido a este R que sea la posición de la partícula en el tiempo, o sea, es decir, el vector posición, así como ustedes lo saben de mecánica clásica, pues quiere decir que esta delta, el 0 va a estar cambiando con el tiempo, ¿no?
¿Sale? Entonces, mientras el dominio cumpla, esto se va a seguir cumpliendo. Y entonces yo voy a poder definir la densidad de carga de un electrón o de una partícula de carga Q como ρ de R. Vamos a decir que la partícula se encuentra en la posición R0, vamos a decir por un punto aquí. Deja llamarle aquí R0, ¿no? Para que no haya... Déjame borrar esta parte. Voy a llamar R sub 0 de T. ¿Ok? ¿Sale? Ese R0 pues, representa la posición de la partícula con respecto al tiempo. Entonces, la densidad de carga en el punto R pues va a ser la carga multiplicado por delta de R menos R0, ¿no? Vamos a decir que está estática, ¿no? Que está aquí la partícula, ¿no? Nada más para empezar, lo más sencillo. Entonces, pues claramente, si yo integro dr en el espacio, ¿sale? Incluyo este R0 que está en el dominio de integración, pues esto me da Q, ¿no? ¿Por qué? Por la propiedad de filtración, ¿no? Porque, déjame lo hago más con más calma, esto va a ser la integral de Q, delta de R menos R0, de 3R, y este Q puede salir de la integral, es una constante, y entonces voy a tener la propiedad de filtración de la delta de Dirac, y esto va a ser exactamente igual a 1, ¿no? Entonces esto de acá es la carga. Entonces, en efecto, cumple con la propiedad que queremos para la densidad de carga, ¿no? Es decir, que la integral total sobre todo el dominio de la densidad de carga es igual a la carga total, que en este caso es la carga del electrón. ¿Sale? Entonces, Dirac se les adelantó a los matemáticos, de hecho, porque Dirac fue el que inventó esta función para definir la densidad de carga de objetos puntuales. Y pasaron como, bueno, no sé cuánto tiempo, pero digamos una decena de años, por lo menos, para que entonces los matemáticos inventaran lo que se llama la teoría de funciones generalizadas, ¿no? En la que un ejemplo particular es la delta, y es llamada delta de Dirac. Si tenemos ahora un conjunto de partículas, ¿sale? Conjunto de partículas en el espacio también, ¿sale? Aquí tenemos X, Y, Z, y aquí vamos a tener las cargas, que las distinguimos perfectamente bien como cargas discretas. Pues vamos a decir que, digamos que esta está en R1, esta, por ejemplo, en R2, y así, ¿no? Esta vamos a decir la késima, RK, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la densidad de carga del sistema de partículas? Pues debe ser una densidad de carga de tal forma que cuando yo integro la densidad de carga me da la suma total de las cargas, ¿no? O sea, aquí la suma total de las cargas pues sería suma desde k igual a 1 hasta n, vamos a decir que hay n cargas, de q sub k, ¿no? Esa es la carga total que tiene el sistema. Entonces, pues no es tan difícil observar que uno puede definir ρ de R como la suma sobre k igual a 1 hasta n, q sub k, ¿okay? De la delta de R menos R sub k. ¿Okay? Entonces aquí lo que te está diciendo la delta
esta función, pues, tiene, digamos, es distinta de 0 en todos los puntos del espacio, excepto en los puntos rojos. ¿Okay? Entonces, claramente esta cumple con la propiedad de que si yo integro la densidad de carga en el espacio, en un volumen que incluya todas las cargas, este volumen, entonces esto va a cumplir con la propiedad de que esta suma, estos son constantes, entonces esto se puede expresar como suma sobre k igual a 1 hasta n, u sobre k, la integral de d3r, delta r menos rk. ¿Ok? Entonces, claramente, cada uno de los r sub k cae dentro del volumen. Por lo tanto, cada una de estas integrales, ¿vale?, es igual a 1. Entonces, esto de acá me da la suma de k igual a 1 hasta n de k sub k, que es la carga total. Entonces, cumple con la propiedad que requerimos de la densidad de carga. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ok, muy bien, estamos muy bien. Bien, vamos ahora. La carga está ligada también a la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, aunque la corriente eléctrica vamos a desarrollar los fenómenos asociados a la corriente eléctrica más adelante cuando veamos magnetostática, vamos a introducirla ahorita porque no podemos dejar de lado uno de los conceptos que se introdujeron ayer, que es el principio de conservación de carga. Entonces, para poder establecer el principio de conservación de carga, se requiere introducir la corriente eléctrica. De otra manera, no podemos establecer ese principio, ¿no? Entonces, es importante establecerlo para después ubicar adecuadamente el lugar que va a guardar la electrostática, ¿no? Bien, entonces, cuando tenemos cargas en movimiento, déjenme borrar aquí, ¿sale? Corriente eléctrica. ¿Sale? Cuando hay cargas en movimiento, ¿ok? Lo llamamos corriente eléctrica. ¿Sale? Entonces, normalmente denotamos aquí una línea y por aquí tenemos las cargas que están en movimiento. Cada una tiene, digamos, podemos pensar como si fueran individuales y tienen sus velocidades. ¿Sale? Y entonces aquí hay una corriente eléctrica, ¿no? Bien, ahora uno puede imaginar, bueno, que por donde se va a mover la corriente, en realidad, si yo hago aquí un zoom, digamos, hago un zoom, en realidad no es unidimensional, sino que voy a tener una sección transversal. ¿Sale? Voy a tener una sección transversal y en realidad representa aquí como una especie de cilindro. Déjame borrar esta parte. Por donde se van a mover las cargas, ¿no? Aquí vamos a denotar las cargas por rojo. Entonces va a haber cargas que se muevan hacia arriba, otras que atraviesen. Esta sección transversal representa aquí un corte que hagamos aquí el cable por donde se mueven las cargas, ¿ok? Bien, entonces uno puede pensar que, y de hecho originalmente así
consideraban los que iniciaron el estudio de movimiento de cargas, como son Alessandro Volta, Luigi Galvani, entre otros, pensaban este efecto de las cargas, del efecto electrostático, del efecto de las corrientes, como si hubiera un fluido que es invisible, digamos, que se mueve a través del material conductor, y entonces este fluido pues se va a mover con una cierta dirección que va a atravesar la sección transversal, ¿no? Entonces podemos definir la sección transversal con un vector que sea perpendicular a la superficie, que lo voy a llamar vector n, ¿sale? Y es importante este vector porque cuando yo tengo una carga que vaya en un movimiento perpendicular al vector n, entonces pues no atraviesa la sección transversal, ¿no? Entonces esa carga no la contabilizamos en la corriente, ¿ok? Entonces con este vector podemos definir también aquí la superficie vectorial, ese vector, como ds por n vector, ¿no? Porque en efecto este cable pues, puede ser que dé la vuelta, que se doble, entonces el vector n va a capturar esa información. Y entonces vamos a definir ahora densidad de corriente, ¿okay? Así como se hizo en el contexto de carga, de densidad de carga, vamos a hablar ahora de densidad de corriente eléctrica. ¿Sale? Entonces, vamos a tener una densidad de corriente eléctrica. Y la densidad de corriente, pues debe ser tal, ¿no? Esta densidad de corriente vamos a denotarla por J, vector. Debe ser tal que cuando yo la integre, ¿sale? En toda la sección transversal me debe dar la corriente, ¿no? Y la corriente, acuérdense, es básicamente la carga por unidad de tiempo. De hecho, en términos elementales, hablábamos de I como dQ en dt, ¿no? Cuando veíamos en electro de tercer semestre o cuarto semestre. Bien, entonces vamos a hablar de densidad de corriente y de tal manera que cuando yo integre esta J en la sección transversal, pues me va a dar la corriente I. ¿Okay? Claramente, como este es un vector, pues yo voy a considerar la proyección a lo largo de la dirección normal, porque obviamente si este J es perpendicular a N, pues no hay ninguna corriente que atraviese y entonces no debemos contabilizarlo en esta corriente. Profesor, Sí. dijo que la densidad de corriente puede tener una dirección. Sí, sí tiene una dirección. No solo es como una densidad. No. La densidad de corriente tiene carácter vectorial porque te dice por dónde va a pasar las cargas, ¿ok? Entonces es este J vector. Y la corriente, la corriente, o sea, esta densidad de corriente es definida de tal manera que voy a tener lo siguiente. Agarro este elemento de superficie que está aquí, ¿sale? Vectorial, proyecto la corriente, ¿sale? Entonces, con esta proyección, yo ya contabilicé la parte de la corriente que atravesó esta sección transversal. ¿Okay? Esto me va a dar la cantidad de corriente que atravesó la sección, este elemento de superficie. Entonces, esto de acá me va a dar la cantidad de corriente que atravesó el elemento de superficie, ¿no? Exactamente en analogía con la densidad de carga que me dio la cantidad de carga que había, ya sea en el volumen o en la superficie o en la línea, igual acá la cantidad de corriente que atravesó este pedacito de superficie. Y entonces, por lo tanto, la corriente total, pues va a ser así, la corriente total
total que atraviesa la superficie va a ser igual a I, bueno, déjenme poner mejor verde, I, que como sabemos esto de acá de por sí es la cantidad de carga por unidad de tiempo, y esto va a ser la integral en la superficie del elemento vectorial de S punto J vector. Y esa es la relación entre la corriente total que atraviesa la sección transversal y la densidad de corriente. Ahora, uno puede escribir, digamos, si haces esta analogía, déjame poner aquí un cuadro porque no siempre se cumple esta propiedad. Déjame nada más el rojo con un azul. Sale como una cajita aquí. Bueno, vamos a ponerle mejor analogía. Nada más es una analogía, ¿sale? Uno puede pensar que las cargas que se van moviendo dentro del conductor, ¿sale? Vamos a pensar el conductor como si fuera, imagínenlo como si fuera una tubería, ¿no? De hecho, esa es la idea. Tengo aquí una tubería y yo tengo aquí el fluido eléctrico. Ajá, esa es la idea, pensarlo como si fuera un fluido, ¿sale? Y entonces, pues si tengo un fluido, pues debo tener aquí un campo de velocidades. Y ese campo de velocidades, B, está dado por la posición R y el tiempo T. ¿Ok? O sea, porque está definido en toda la región donde está delimitado el conductor, ¿sale? Y en cada punto del volumen, y también depende del tiempo, ¿no? Entonces uno puede pensar que la corriente, ¿sale? Va a ser la densidad de carga por el campo de velocidades. ¿Sale? Entonces, haciendo esta analogía, pues se puede pensar eso en el caso donde este de acá es un volumen tridimensional, ¿no? Por donde se mueven las cargas. Lo mismo si tenemos una superficie por donde se mueven las cargas. Entonces, nada más que ahora, en vez de tener una densidad de carga, déjame hacer lo siguiente para que quede más claro. Voy a agarrar este pedacito y lo voy a mover hacia acá. Ok. Entonces este es el caso tridimensional. En el caso bidimensional, podemos pensar el mismo concepto como si hubiera un campo de velocidades. Y ahora lo que voy a tener es una densidad de corriente, pero superficial. ¿Sale? Esa es la analogía. Ahora, esta analogía no está descabellada. O sea, aquí lo podemos imaginar así. Esto también aquí aparece. Pero no está descabellada porque se puede verificar, en algunos casos se cumple esta propiedad, por lo menos en el límite no relativista del movimiento de cargas. Resulta que sí tiene sentido pensar que la corriente es proporcional a la densidad por el volumen, y esto pues sería como en el caso de un fluido que se mueve en un volumen acotado. Ahora, en el caso de una superficie, para poder hablar de la densidad de corriente superficial, hay que hacerlo propiamente, porque, digamos, para definir densidad de corriente superficial, densidad de corriente superficial, lo que yo tengo aquí es nuevamente una superficie,
Vamos a pensar que sea de esta manera. Aquí hago alusión de que puede ser curvada, ¿no? Y por aquí tengo las cargas que se van moviendo a través de la superficie. ¿Sale? Pensándolas como si hubiera aquí un flujo de fluido. Y esto pues representa la corriente, ¿no? Este campo vectorial que está definido sobre la superficie representa el campo de corriente, básicamente. Entonces, ahora aquí pues no tengo una sección superficial transversal, ¿no? Como en el caso de volumen, ¿no? O sea, en el caso de volumen, yo tenía aquí una sección transversal, ¿no? Superficial. Ahora, en este caso, lo que puedo lograr tener solamente es una sección lineal transversal, que la voy a denotar por verde, bueno, por negro. Aquí puede ser una curva como sea. Esta de acá sería la sección lineal, en este caso, transversal. ¿Ok? Entonces por aquí va a atravesar y ahora, pues obviamente queremos que la corriente atravese esta línea, ¿sale? Pero una manera de escribir el asunto es aprovechándose del hecho de que está sobre una superficie. Entonces, si está sobre una superficie, un elemento, ¿sale? De superficie, tiene asociado un vector normal, ¿sale? Como sabemos, ¿sale? Y la curva misma tiene asociado un elemento de longitud, ¿no? Y por lo tanto un vector tangente, ¿sale? Aquí está este vector tangente que es perpendicular al vector normal, ¿ok? Entonces, ya tengo aquí tres vectores, el n, el l, el elemento de longitud de arco, de la curva, de L vector, aquí lo voy a poner así, tengo de N vector y tengo K vector. Entonces, con esos tres yo puedo escribir ahora la densidad de carga de la siguiente forma. Fíjense, si yo calculo K, que está en esta dirección, cruz N, ¿sale? K cruz N, ¿qué vector me va a dar? Bueno, pues voy a tener aquí K cruz N vector, pues por la regla de la mano derecha, K cruz N va a ser un vector que esté apuntando en esta dirección, ¿sale? Si es que este rojo apunta en esta dirección, ¿sale? Porque si este rojo apuntara paralelo a esto, entonces el K cruz N apuntaría en dirección perpendicular al vector tangente de la curva negra. Okay. Si fuera así, entonces no pasaría corriente, ¿sale? Entonces, este K cruz N lo voy a multiplicar, lo voy a proyectar por el elemento de línea de la curva negra. Y esta de acá me va a decir la cantidad de corriente que atraviesa esta sección lineal transversal. De tal manera que esto de aquí es la cantidad, es una manera equivalente de escribir la cantidad de corriente que atraviesa la sección transversal. Entonces, la corriente total pues va a ser igual a la integral de línea sobre la curva C, que es la sección transversal lineal, multiplicada por K vector cruz N unitario, ¿no? Y esa es una manera alternativa de definir la corriente a través de una superficie, ¿no? Obviamente uno aquí puede jugar con sus identidades vectoriales, como pueden hacer utilizando, por ejemplo, Levi-Civita o el tensor de Levi-Civita, y escribir esto de forma alternativa como la integral de K punto
n cruz de L, ¿no? Y este n cruz de L es como el vector perpendicular. Esta es la forma más analógica o de analogía con el caso de la densidad superficial de corriente. Porque este vector n cruz de L es un vector que es perpendicular a la curva negra, ¿sale? Pero que está expresado, o sea, la curva negra y además es tangente a la superficie, pero que está expresado en términos del vector normal de la superficie y el elemento de línea de la sección lineal transversal. Bien, ahora ya he introducido el concepto de carga y de conservación de corriente. Pues lo natural es introducir el principio de conservación de carga, y yo con eso vamos a terminar. Principio ok. Principio de conservación de carga. Entonces, aquí hay un hecho importante, es de que la carga eléctrica es absolutamente conservada para todos los procesos físicos. La carga eléctrica es absolutamente conservada para todos los procesos físicos que ocurren en la naturaleza. ¿Sale? Desde reacciones químicas, ¿no? Que pueden ocurrir cuando hay transformaciones, digamos, en moléculas, ¿sale? Hasta procesos cuánticos que ocurren en la física de partículas, por ejemplo, para la destrucción o aniquilación entre partículas y antipartículas. En todos estos procesos siempre va a haber un principio de conservación de carga. ¿Okay? Entonces, para deducir ese principio de conservación de carga y ya con eso quedarnos, básicamente lo que hacemos es, vamos a tomar un volumen, ¿sale? Aquí tenemos un volumen que es encerrado por la superficie S, ¿ok? Entonces, por aquí está la superficie S, y por aquí va a haber una corriente, ¿ok? Una corriente J, ¿ok? Que pudiera atravesar la superficie S, ¿no? Y obviamente la corriente como ya vimos, que atraviesa la superficie, la corriente total, es la integral, en este caso una integral cerrada, ¿sale? Porque es una superficie cerrada, del área de superficie por J, ¿ok? Esa es la corriente. Pero tenemos nuestro teorema de Gauss, y esto es lo mismo que la integral en el espacio, en el volumen, que es encerrado por esta superficie S, de la divergencia de J, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, esta es la corriente que va a atravesar la superficie, ¿ok? Quiere decir que el volumen, digamos, cuando la carga esté saliendo de la superficie, pues va a haber una pérdida de carga, ¿ok? En otras palabras, como una pérdida de corriente. Entonces quiere decir que menos dQ en dt, que es la corriente que está perdiendo el volumen, esto de acá, pues sabemos que la carga, ¿sale? Es la integral en el volumen de la densidad, ¿no? De carga, porque ya lo vimos. Y esto, la densidad de carga podría depender del tiempo, pero esto depende de la posición y del tiempo. Y esto es lo mismo que la integral de R3
de la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora, pero esta corriente es lo que sale y es lo que queda, por lo tanto, estas dos deben ser las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sale es es decir, la corriente que está saliendo aquí, lo que está ganando el exterior es lo que está perdiendo el interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta corriente le voy a llamar interior. Estas dos deben ser las mismas, ¿sale? Porque es lo que queda en el interior y es lo que sale, ¿no? Entonces voy a tener que, en otras palabras, finalmente, ya para terminar, que menos la integral de 3R de la derivada de ρ con respecto al tiempo debe ser igual a este término que está por acá, que de hecho, mira, lo voy a agarrar para mayor facilidad. Y entonces, como ese volumen es arbitrario, pues puedo pasar de este lado, aprovechar las identidades de integración, bla, bla, bla. Y entonces esto conduce a que la derivada parcial con respecto al tiempo más la divergencia de J es igual a 0. Y este de acá es la ecuación de continuidad que expresa de manera local el principio de conservación de carga. Y bueno, por aquí le vamos a dejar. Yo creo que en la aplicación que veamos mañana vamos a ver el caso en donde les decía que no era tan descabellado pensar que la corriente se podía ver como la densidad de carga por un campo de velocidades. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen clase ahorita? Si no tienen clase, podríamos pasar a unas intervenciones de 10 minutos nada más. Tenemos media hora de libre. Ok. Sí, como media hora y de ahí ya, bueno, yo sí tengo clase de media hora. ¿Están de acuerdo en hacer las intervenciones? Sí, yo tenía duda Ok. acerca del vector J. No sé si me distraje un momento, pero su dirección, ¿cuál es? ¿O cómo se sabe su dirección del vector J? Bueno, esto es a priori, o sea, es decir, la dirección depende del sistema. Del contexto, ¿no? Ajá, depende del problema físico en concreto. Sí. Tú vas a elegir, digamos, esa corriente acorde al problema físico. Por ejemplo, decir, si sabemos que la corriente está circulando por un cable, Sí. entonces la dirección en esencia de la corriente pues va a ser la dirección del vector tangente que define la curva del cable. Ajá. ¿No? Esa básicamente va a ser así vas a elegir, digamos, la corriente, porque porque va a ser lo más conveniente, pues, ¿no? Sí. Y eso es lo que va a explicar básicamente la corriente. Ahora, justamente en la aplicación que voy a ver mañana, que es el caso de partículas cargadas moviéndose, vamos a ver cómo la corriente es proporcional a la velocidad que tienen las partículas, ¿no? Entonces, por lo menos en el límite no relativista me parece que eso es válido. Vamos a tener que ese va a ser un modelo para la corriente, pero en efecto, ese es un problema, una buena pregunta, porque los problemas en física, bueno, cuando tienes un material y entonces ya tienes física de la materia condensada, uno de los problemas es determinar justamente la dirección de la corriente, ¿no? O de qué manera podemos expresar la corriente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en conductores, cuando se satisface la ley de Ohm, tienes que la corriente es proporcional al campo eléctrico y el coeficiente de proporcionalidad es la conductividad,
¿no? Entonces, ese es otro resultado, pero de conductores, ¿no? Entonces lo vamos a ver en su momento. Sí, entiendo. Entonces Muy bien. depende. Sí, exactamente. A ver, Abraham, tu contribución. Tenía una pregunta en por qué la corriente interior tenía el signo menos derivada de Q respecto a T. Ok. Acuérdate que la derivada, ¿cuál es el significado de la derivada? Es la razón de cambio, ¿no? Te está diciendo cuánta carga en unidad de tiempo está aumentando o disminuyendo. Cuando le agregas el signo menos es porque la carga está disminuyendo, porque la carga está saliendo para que haya una corriente hacia el exterior. Entonces quiere decir que la carga está saliendo. Entonces, la carga que sale debe ser, digamos, exactamente lo mismo que la carga que deja en el interior del volumen. Y para cuantificar la carga que deja, pues necesitas agregar ese signo menos. ¿Okay? ¿Puedo decir algo? Nada más. Aparte, ¿Perdón? ¿puedo decir algo más? Sí, claro. Ya habíamos visto conceptos así de electromagnetismo, pero justamente ahorita con esa clase me agradó la clase porque, como ya he dicho en otras ocasiones, se usa lo de la herramienta de cálculo y ya puedo apreciar sobre todo lo de la corriente, la densidad de corriente eléctrica. Algo que a lo mejor ya habíamos visto, pero no me acordaba del todo bien cómo se relacionaba con la corriente, justamente. Eso. Ok, muy bien. A ver, Christopher. Pues sí, estuvo bastante interesante la clase, ya que vimos conceptos que anteriormente se vieron muy básicos en física 3, lo que es la densidad lineal de carga, la densidad superficial, la volumétrica, y lo que noté es en el principio de conservación de la carga, es que es muy, como dice la ecuación de continuidad, pero es como lo que dijo, que cuando demostramos en física 2 lo que era la ecuación de continuidad para un fluido, y eso me creó como una incógnita, que ya ve que cuando lo hicimos con usted, este, esa ecuación de continuidad era un caso particular de una ecuación de continuidad tomando, no sé si era, más elementos, y este era un caso particular, o, o creo que era al revés, de que este era el caso general y después íbamos por un caso particular. No sé si podríamos hacer algo análogo en esta unidad, en esta parte del principio de conservación de la carga. Ok. Bueno, esa es una muy buena pregunta y observación también. Es bien interesante el hecho de que las ecuaciones de continuidad no solamente, o sea, es un concepto muy general, porque todas las cantidades en física que son conservadas, resulta que tienen asociada una ecuación de continuidad, que tiene esa estructura, ¿no? O sea, la derivada de una cierta densidad de algo, de materia o de otra cosa, más la divergencia de una cierta corriente asociada a esa densidad de materia o densidad, ¿no? Por ejemplo, en mecánica cuántica también aparece el concepto porque, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, tú puedes definir también la densidad de probabilidad y también hay un principio de conservación como de conservación de probabilidad, ¿no? De procesos, ¿no? Entonces también aparece ahí la ecuación de continuidad. En electromagnetismo, cuando hablamos del principio de conservación de energía de los campos electromagnéticos, también hay asociada una ecuación de continuidad. Entonces, sí es mucho más general, digamos, que lo que vimos, pero también tocas un punto importante porque resulta que uno puede considerar justamente un fluido, por ejemplo, que tenga propiedades eléctricas o propiedades magnéticas. Por ejemplo, un fluido de cargas, como el plasma. Un plasma es un fluido que tiene iones cargados. Y entonces, cuando hablamos del movimiento del fluido, tenemos que acoplar justamente las ecuaciones de la dinámica de fluidos con las ecuaciones de Maxwell
en donde la densidad, vamos a tener densidad de materia, vamos a tener densidad de carga, ¿no? Y entonces, en efecto, vamos a poder considerarlo junto con, como si fuera un fluido, en efecto, ¿no? Muy bien. A ver, José de Jesús. Sí, me pareció curioso lo de Dirac, cómo encontró primero su delta, que es la que usamos hoy para resolver muchos casos. Entonces, me pareció muy interesante. De hecho, creo que era ingeniero, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo de Dirac. Sí, creo que sí. Entonces, cómo se adelantó y inventó herramientas para resolver los problemas que tenía. También me parece interesante cómo tratamos a la corriente eléctrica como si fuera un fluido y pues hagamos todas las cosas análogas a un fluido como la ecuación de continuidad, ¿no? Me parece que también, si mal no recuerdo, también hay un análogo, pero en relatividad a la ecuación de continuidad. Sí, sí, sí. De hecho, buen punto también, porque la ecuación de continuidad, como está escrita, es covariante relativista. Así como, tal y como está, ya si uno reflexiona un poco, ya la ecuación ya es relativista como tal, ¿no? Donde el tiempo es una de las coordenadas del espacio-tiempo y las otras coordenadas son el espacio, ¿no? Entonces tienes como la divergencia ahora, pero en el espacio-tiempo. Lo vamos a ver especialmente en el otro curso, ¿no? Sí. Bien, pero buen punto, sí. Luis. ¿Se escucha? Sí. Pues vi la clase bastante interesante. Los conceptos aquí que habíamos visto me recuerdan a los que vimos, pero si no me recuerdo cuando vimos electricidad y magnetismo, solo aplicado con cálculo. Resultó ser más interesante las ecuaciones. ¿Qué escuchó? Ok. Sí, ajá. Realmente no tengo dudas en el tema. Ok. Bueno, muy bien. Rogelio. Pues creo que fue una clase cortita hoy, porque solo tuvimos 1 hora. Y creo que los comentarios que planeaba hacer ya lo hicieron mis compañeros, doctor. Entonces creo que por la clase de hoy no tengo mucho más que comentar. Perfecto, muy bien. Entonces, pues así le dejamos, jóvenes, y nos vemos mañana. Está bien, profesor. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Igualmente, doctor. Profesor. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.